Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo afectuoso. Estamos dando ingreso a los compañeros que faltan. Procedo a compartir pantalla. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Les pido por favor apagar sus micrófonos y procedemos al inicio de esta sesión. La semana pasada hemos abordado temas concernientes a la posmodernidad, quedando pendiente hablar sobre la alteridad. O sea, en otras palabras, vamos a dar abordaje a la otra mitad de este módulo, que tiene que ver con la construcción de procesos filosóficos circunscritos a la construcción de una comunidad que trabaja por el bienestar de la totalidad de los individuos. Como hemos revisado la semana pasada, la posmodernidad está muy fuertemente abocada a una construcción individualista de la historia. Es así y de este modo que esta segunda sesión sincrónica se llama razón, alteridad y lenguaje. Razón porque no hay construcción de ningún proceso filosófico si éste no está intermediado por la razón. Alteridad porque es la pregunta sobre el otro. Y lenguaje, en definitiva, porque todo lo que hemos construido como humanos está subsumido en nuestra capacidad de comunicar a través del lenguaje, sea escrito, sea hablado, sea poesía, sea novela, sea un libro de filosofía, sea un cuento, sea un reportaje de un periódico. Nuestra capacidad de comunicación se ha extendido a la habilidad de pronunciar palabras con la boca y escribir textos. Vamos a empezar fuerte. Si alguien tenía dudas de qué pensaba Kant y qué es lo que él eh, destilaba en sus textos, aquí tenemos un resumen supremamente hermoso. La crítica de la razón pura aborda la naturaleza del conocimiento y la epistemología, argumentando que hay conocimientos a priori independientes de la experiencia. En otras palabras, compañeros, la filosofía kantiana sugiere, igual que Platón, de que hay ideas fundamentales que nos son dadas al momento de nacer. Lo a priori es lo dado. Ya uno nació con ese concepto, con esa idea, con esa comprensión. De modo que al momento de avanzar en la exploración del mundo, uno va creando nuevos elementos que la experimentación le da para dudar o validar de ese conocimiento a priori que ha sido recibido. Kant nos habla de fenómenos y nómenos. Los fenómenos son, en otras palabras, la forma experiencial en la que percibimos las cosas. El mundo, la realidad, se nos muestra en un modo de fenómeno
pero nosotros lo entendemos. Entendemos la realidad a partir de los números, que es el ser en sí, que nos ha sido dado a través de una herencia biológica. ¿Tu contraseña? Compañera, apague su micrófono, por favor. La distinción entre fenómeno y número tiene mucho que ver con lo que está haciendo hoy por hoy la comprensión histórica de nuestra memoria y nuestro tiempo. Nosotros tenemos una conciencia limitada del tiempo, limitada. O sea, recibimos de nuestros padres las instrucciones fundamentales para no morir mientras vivimos. Nos enseñan a comer, nos enseñan a caminar, nos enseñan a cuidarnos de los peligros. Entonces, y en otras palabras, nuestros padres nos heredan lo que aprendieron nuestros padres de sus padres y así sucesivamente. Entonces, yo quiero que entiendan bien esta parte magnífica de la historia humana. Nosotros somos herederos de un aprendizaje que hemos recibido de muy atrás, muy atrás, muy atrás. Casi desde el principio de la historia. La perspectiva kantiana supone que nosotros tenemos un conocimiento a priori sobre lo que son las cosas. ¿Se acuerdan de Platón? El árbol, la imagen del árbol, la idea del árbol y el árbol en sí. El árbol en sí es toda la realidad arbórea, o sea, todos los árboles en su conjunto forman la idea del árbol. Pero un árbol particular es reconocido por nosotros porque ya tenemos introducida en nuestra cabeza una concepción de lo que es un árbol. Básicamente, de eso se trata la crítica de la razón. La ética, por su parte, maneja una dosis muy interesante y muy alemana de cómo debería ser el comportamiento humano. Si la primera eh, parte de Kant se esfuerza por comprender la razón, la segunda quiere entender el comportamiento de la gente. Procedo a leer. Su ética se basa en el deber ser concretamente, el deber ser y la moralidad, proponiendo imperativos categóricos, un principio ético que exige, posiciona y establece una acción moralmente correcta. A este propósito me permito señalar una experiencia personal que tuve con un profesor que me decía, ¿está bien matar a alguien? Todo el mundo respondió que no. Y si a la persona que tú estás matando previamente te quería matar a ti y en legítima defensa lo mataste, ¿está bien o está mal? ¡Wow! Ahí nos quedamos tiesos, porque obviamente la ética no está basada, no se construye en ficciones, sino en costumbres. Entonces, los imperativos categóricos son costumbres que se constituyen en leyes, fuerza de valor en una conducta que dirige el comportamiento de la sociedad. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Si nos remitimos al comportamiento de la sociedad alemana, por ejemplo, son tremendamente rigurosos y obedientes de la ley. En cambio, si miramos Bolivia, un semáforo amarillo, verde o rojo nos da lo mismo. Si no vemos un vehículo en el camino, cruzamos. Cruzamos porque el sentido común nos obliga a dar el paso a la otra vereda
aunque no haya autos en el camino. En cambio, desde la perspectiva kantiana, hay un deber ser, hay una norma de conducta que se debe respetar, que siguiendo los cánones kantianos, pues responde a un ideal que se debe respetar. Y ese ideal es una suerte de conjuro que no se puede violar. Otro elemento del canon kantiano es la estética, aquello que conocemos y concibimos como arte. Kant explora el gusto estético y la belleza. Argumenta que la experiencia estética tiene una dimensión subjetiva, pero también sigue principios objetivos. Y la belleza se encuentra en armonía entre la imaginación y el entendimiento. Es decir, y en otras palabras, que la experiencia estética no es dibujo libre. La experiencia estética está regida por un canon de belleza. Y aquí yo me permito dar, digamos, una especie de extensión de este tercer punto, porque para Kant, lo bello y lo feo estaba perfectamente discriminado. Esto es bello o esto es feo. Pero él concibió un tercer elemento, que es magnífico y que después los hermeneutas tomaron de la herencia kantiana, que tiene que ver con lo sublime. Lo sublime, para Kant, es una cosa hermosa, pero grotesca, terrible. Es como una tormenta poderosa que tú lo único que puedes hacer es decir, miércoles, qué bella es esta tormenta. Pero al mismo tiempo la tormenta va a destruir tu casa, va a destruir todo el territorio donde vives. Pero esa tormenta es sublime, sobrepasa la belleza y la fealdad. No es ni fea ni bella, es sublime. Va más allá de lo que estéticamente hemos comprendido como bello o como feo. Luego, más tarde, Heidegger y Gadamer cuestionarían estas hipótesis kantianas o estas narrativas filosóficas para preguntarse sobre de dónde nace el concierto, la comunión sobre lo que es bello y lo que es feo. Claramente es un acuerdo social. Hemos construido un acuerdo social sobre lo que es bello y lo que es feo, en base a la ética. Comparamos lo bello con lo bueno y lo feo con lo malo. Y allí hay un error de base filosófica. Lo bello no es bueno, ni lo feo es malo, si no estamos frente a una experiencia estética y no ética. Tomen en cuenta esto porque es muy importante en la evolución del pensamiento y la comprensión de los criterios kantianos. En cuanto a la política, igual que Platón, que creía en la república, Kant aboga por la idea de la paz perpetua, la necesidad de una república mundial, es decir, un consorcio de todas las naciones para construir un estado institucional que controle las animadversiones y las rupturas democráticas en función a mantener la paz. En otras palabras, digamos, se impulsa una democracia mundial y que cada gobierno impida que su propia democracia se degenere en dictadura, en una aberración contraria a los derechos humanos. Partiendo de esto, saltamos a lo siguiente. Razón, alteridad y lenguaje. Si la semana pasada hablamos sobre lo que podemos entender de posmodernidad,
La posmodernidad, como se ha explicado la semana pasada, es una suerte de conjuro de los filósofos contemporáneos para decir que hemos sobrepasado el canon de la modernidad y estamos en una nueva época. Como hemos visto en estas sesiones sincrónicas, la posmodernidad realmente no es una nueva época. Hoy por hoy no queda ninguno de los filósofos posmodernos para defender su postura. La posmodernidad se ha quedado huérfana de profetas. Está vacía. En cambio, surge a partir de esa suerte de demanda a la modernidad de argumentos de lo que debemos hacer, la alteridad. Es decir, caramba, parece que el mundo no se rige por la individualidad particular de cada persona y sus experiencias, sino de la comunidad. Los que han pasado el módulo 1 recordarán que hemos trabajado sobre la historia de la filosofía en Occidente y cómo se construye. Básicamente se construye en base al individuo, la conciencia del ser, a diferencia de otras filosofías como la americana, la africana, la indígena, la asiática, que construye procesos que van en comunión con su entorno. Entonces, ahora mismo vemos que la filosofía occidental entra en una contradicción sobre los fines últimos de su propuesta. Me permito leer. ¿Cuál es el principio de la alteridad? La ética afirma que al otro, en tanto que otro, es decir, al individuo que está al frente de mí, con toda su manera de ser y toda la humanidad que lo embarga, y al hacerlo se expone afirmativamente al riesgo de la exposición y de la obligación. ¿Dónde está la obligación? Está en la obligación del reconocimiento de la diferencia del otro que se aparece frente a mí. Los dos somos humanos, los dos, el que está frente a mí y yo que veo, percibo y reconozco al otro, me veo en él, pero también reconozco que esa persona es diferente a mí, porque no somos un espejo. No me estoy parando delante de un espejo, me estoy parando delante de otra persona. Entonces nace una responsabilidad, una dimensión esencial al lenguaje. Debemos resignar nuestras categorías universales a la particularidad del individuo que se presenta frente a mí. Esto es muy poderoso filosóficamente. Yo les pido, por favor, que nos tomemos muy en serio este proceso, porque claramente, la experiencia con el otro, con el individuo que se presenta frente a mí, me reconfigura la comprensión de quién soy yo y quién es él. El siguiente subtítulo, riesgo al malentendido. Nadie viene ahí con una suerte de carteles en la frente, yo soy tal, fulano de tal, he hecho esto yo con mi vida. No, uno, cuando está abandonado a la experiencia de conocer personas, debe resignar su opinión particular para hacer interpretaciones de los demás. Este es así, este es así, este parece así, este parece así. Y ahí se puede dar el riesgo al malentendido. Es decir, que podemos hacer una interpretación incorrecta del sujeto que se nos presenta delante de nosotros. Antes de continuar, yo por favor les pido, ustedes ya saben, el programa en el que estamos comunicándonos nos va a avisar 10 minutos antes de, de cerrar la sesión, se va a cortar y nos volvemos a conectar. Por favor, yo voy a llamar lista, puede ser ahora, al final de la clase, puede ser en la siguiente sesión o puede ser al final. Eso no se los voy a decir. Lo que quiero es que ustedes estén conectados y sintonizados con el contenido de esta sesión.
El segundo elemento, la comunicación con otro no puede ser trascendencia, sino como vida peligrosa, como un hermoso riesgo que hay que correr. Es decir, al conocer yo a otra persona, a otro individuo, a otro ser humano, no únicamente me estoy viendo en él, porque trato de traducir lo que me dice el otro individuo, sino entro en un terreno súper pantanoso, difícil y arduo, donde no entre en el canon del malentendimiento, donde yo básicamente, digamos, haga conjeturas sobre el otro que lo único que provoquen es un malentendido. O sea, no comprendí quién es él, quién es el otro. La vida peligrosa es básicamente un encuentro con el otro hasta entenderlo finamente. Vamos más allá. La relación ética no es temerosa ni producto de anteriores fracasos o conflictos. Se manifiesta como afirmación positiva de su alteridad. Donde yo triunfo en el conocimiento del otro es cuando lo reconozco a él, igual que a mí, o sea, es un ser humano como yo, pero es diferente a mí. No se parece a mí, pero sigue y prosigue en su vida con unas formas culturales parecidas a las mías. Y entiendan bien eso, o sea, somos 9.000 millones de habitantes, pero cada individualidad tiene una manera de vivir la vida. No es que todos hemos recibido la misma receta. Esto es muy fuerte, compañeros, es muy fuerte porque estamos frente a experiencias vitales que son trascendentales, pero diferente a mi experiencia propia, particular e individual de la trascendencia. Quiero decirles que esta presentación no es mía, es una presentación que he recogido de una universidad mexicana donde le he puesto mis aderezos. Le he puesto mis aderezos y en este sentido, pues en buena medida, esta presentación es patrimonio de los que han elaborado este trabajo y yo le he puesto unos aderezos, sobre todo para reconocer la perspectiva filosófica que se juega, eh, una suerte de explicaciones de lo que estamos hablando. Pueblo de demonios versus ciudadanía. Aquí es muy importante entender que los individuos en su particularidad tienen una comprensión y un modo de vivir, pero la gente se aglutina en base a simpatías. Por eso hay partidos políticos, por eso hay equipos de fútbol, por eso hay distintos puntos de vista. Pero los que se parecen se juntan, entonces establecen un orden político. En otras palabras, un grupo de personas que tiene, digamos, un senso común, imponen sobre los demás cómo los demás deberían vivir. Entonces, la ley es una construcción del poder. Ya luego lo veremos cuando hablemos de Foucault, pero Foucault nos explica claramente que la ley es una construcción del poder constituido que escribe leyes para mantener su poder. Entonces, entendamos todos que la sociedad, la comunidad, es en realidad un acuerdo social presidido por los que gobiernan, por los que tienen el poder. Y como dice aquí, de ahí que sea preciso buscar el origen del orden político y legal, no en leyes que mitiguen la violencia, ni en disposiciones sabias y egoístas de un pueblo de demonios, porque cada uno sigue su propio beneficio, sino en la radicalidad de la ética. Es decir, cuando nos juntamos y los intereses particulares se juntan en un consenso común, ahí nace la ética. Vuelvo al ejemplo de antes. ¿Está bien matar o no está bien matar? Está mal matar, pues, pero si me están queriendo matar a mí y para salvar mi vida lo mato al otro,
¿Está bien o está mal? Ahí parece que está bien. Está bien matar porque he salvado mi vida. Entonces, el bien y el mal no existen. Es un acuerdo social que se construye a partir de un consenso comunitario que escribe el comportamiento ético. El origen del Estado, de la ciudadanía, de las leyes, no hay que recogerlo de las particularidades, sino de la anuencia de la comunidad sobre lo que está bien y lo que está mal. Es la comunidad la que define lo que está bien y lo que está mal. A partir de ahora nos quedan 10 minutos, por favor, cuando se corte, les repito, nos volvemos a conectar. Tenemos 21 participantes en sala, volviendo probablemente, lea la lista para darles asistencia. Ese Estado que construye leyes puede ser un Estado de, digamos, una suerte de acuerdo, pero también emergen autoritarismos, es decir, un individuo que se cree por encima de los demás y que va a dictar el modo de vivir de todo el mundo. Es así como Lionel Pontón afirma, Levinas aparta con él en vez de la mano el punto de vista hobbesiano del hombre lobo para el hombre, de la guerra de todos contra todos y del Estado autoritario. Ahorita vamos a revisar la propuesta de Hobbes, pero básicamente hacia donde nos empujan es a descreer de ese acuerdo comunitario, sino de una suerte de convencimiento de quien dicta las leyes no es la comunidad, sino un individuo que deposita sobre la comunidad su ley, su manera de vivir, su manera de ser, su manera de estar en el mundo. Hobbes pretende demostrar que puede fundamentarse la instauración de un sistema de egoísmo bien ordenado partiendo solo del autointerés ilustrado de todos los individuos. Aquí es donde se juega una suerte de, a ver, hablemos todos, qué interés tiene particularmente cada uno y construyamos de manera coordinada lo que está bien para esta comunidad. Aquella línea que no se puede propasar, no se puede sobrepasar. Pero ustedes saben, no hemos podido construir esa sociedad. De hecho, vivimos en un constante debate, diálogo, una compulsa entre ideologías distintas y diferentes. Entonces, aquí tenemos un resumen bien bonito de Hobbes. Hobbes, ¿qué decía de la naturaleza? Plantea un estado de naturaleza hipotético en el que los individuos viven sin un gobierno. Es casi un anarquista, Hobbes. Es casi un anarquista. No deberíamos necesitar de una estructura que nos gobierne, sino cada individuo debería ponerse las fronteras y los límites de cómo ser un buen ciudadano. En este estado describe la vida como solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Porque claro, las individualidades y los egoísmos provocan muerte, provocan guerras, provocan la destrucción de la sociedad. Argumenta que en ausencia de autoridad, la competencia y el conflicto son inevitables. O sea, no es tampoco anarquía. Necesitamos autoridad, necesitamos institucionalidad para que no acabemos matándonos entre todos. Hobbes habla de contrato social, en donde los individuos ceden sus derechos y sus egoísmos personales para que el soberano, es decir, el sentido común de todas las partes, genere orden y protección. Y de ahí se legitima el gobierno. Recordemos la crisis del 19. La gente se levantó
porque ya no reconocía en el presidente y sus colaboradores un gobierno legítimo, porque a su entender les habían robado la elección. Y eso provocó una condición de desestructuración institucional que la estamos viviendo hoy por hoy. La construcción institucional es un tema muy delicado, es un tema que se construye con pinzas. Y si se destruye, claramente, pues empiezan estas emergencias donde grupos humanos se sublevan contra un poder instituido. La soberanía absoluta. Hobbes abroga por una forma de gobierno fuerte, centralizado, un leviatán. Un leviatán es como un demonio, es un dragón que se come todo y que lo absorbe todo, que posee el poder soberano. Este soberano debe tener autoridad ilimitada y evitar la anarquía y mantener el orden social. Hobbes es un centralista. Hobbes es un promotor de la individualidad de una persona por encima de toda la comunidad. Él nos va a ordenar, él nos va a regir, él nos va a mantener ordenados. Tiene una visión materialista del hombre. Hobbes tiene una visión materialista y determinista de la naturaleza humana. Ve a los humanos como motivados principalmente por el deseo de evitar el dolor y buscar el placer. Por eso se, digamos, agremian aquel que tiene poder para construir una sociedad ordenada en función a las leyes, a la narrativa y a la construcción social que ha esgrimido Perengano de Tal. Veamos, por ejemplo, Argentina, ¿no? ¿Por qué una masa social vota por un individuo que básicamente quiere dinamitar la sociedad? Aquí vemos claramente la narrativa de Hobbes expresada en su totalidad. Se ha escogido a ese individuo tanto cuanto puede construir un nuevo modelo social, una nueva narrativa de construcción histórica. No se lo hace por vengar la herencia anterior, se lo escoge para destruir todo lo que está instituido y construir una nueva narrativa. Como hemos visto la semana pasada, el ejercicio posmoderno es un ejercicio basado en el individuo, la individualidad de los sujetos. Entonces, hablamos de personas particulares, individuales, que construyen su propia narrativa por fuera de un relato mayor. Entonces, ya no necesito una relación con el otro. El otro me vale un pepino. El otro no existe. Soy yo y mis circunstancias. Punto final. Entonces, en el contexto en el que vivimos, es un contexto donde la posmodernidad empuja a las comunidades a creer, a convencerse que las individualidades son las que construyen la historia y no la comunidad. La dominación construida en términos jurídicos puede ser entendida per se como un sistema ordenado por el egoísmo. Básicamente, ustedes lo han visto, las redes sociales construyen individuos particulares que no necesitan de los demás para existir. Y el momento en que alguno de estos individuos particulares sucumbe, se equivoca o fracasa, es cancelado. El concepto de cancelación es precisamente un ejercicio de las individualidades que literalmente borran del mapa comprensivo aquellos que no comulgan con una idea general de cómo vivir. Bueno, aquí quedamos y nos conectamos en un minutito.